Bienvenida, Nona Fernández, a Poéticas del Puente, este programa que intenta conectar las experiencias de escritoras y escritores con la gente que nos sintoniza, de este lugar tan maravilloso como es el Teatro del Puente. Así que bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Sí. Bueno, y para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿qué es la escritura para ti? Es una pregunta tremenda, una pregunta tremenda. Yo creo que la escritura es una manera de estar en el mundo para mí. O sea, como que me cuesta mucho estar en el mundo en lo diario o en lo práctico. O digo, uno está como puede en el mundo, ¿cierto? En el día a día. Pero para intentar sujetar la realidad, esta vertiginosa realidad en la que estamos, con este ritmo loco, donde pareciera que nunca nos podemos detener, el espacio de la escritura es para mí el momento en el que yo como que sujeto el tiempo, lo trato de detener para pensarlo un poco, ¿no? O por lo menos pensar las cosas que a mí me inquietan, ¿no? Es como que voy agarrando los trocitos de realidad que puedo, que me inquietan, que me desasosiegan, que me molestan, que me enrabian, que me apasionan, que me gustan, que me dan alegría también. O sea, todo lo que me conmueve y que normalmente no lo termino de comprender, y lo lanzo a la escritura para intentar comprenderlo. No es que lo termine comprendiendo cada vez que escribo, ¿no? Pero sí, cada escritura la emprendo como un intento de estar en el mundo, como un intento de comprender la realidad, como un intento. ¿Cuándo o cómo es que aparece ese momento en el que estás escribiendo y decides que va a ser una novela o va a ser una obra de teatro? ¿Cómo funciona ese...? ¿O partes con la idea de que esto va a ser una obra de teatro? No, hasta ahora yo soy una dramaturga joven, digo yo, y soy una escritora más vieja, porque soy más joven como dramaturga. O sea, partí mi carrera en la escritura para el escenario más tarde. Y claro, lo que me ha pasado desde que ya comencé a escribir teatro es que tengo muy claro cuándo algo va a ser teatro o no. ¿Por qué? No lo sé, no tengo idea, pero las ideas vienen con ese switch ya puesto. Esto va a ser una obra de teatro, esto va a ser una novela. Digamos que en general pienso más bien para el escrito literario o narrativo, para el libro, esa es la verdad, pero las que vienen con la idea del teatro, las que me dicen, no, yo soy obra de teatro, vienen súper claras. Nunca he tenido que cuestionarla o comenzar a investigar un material para ver si es un material dramático o narrativo, no. Y el por qué no lo sé. Yo creo que también parten mucho desde la idea del goce escénico, de lo que puede emprenderse en un escenario, y porque, bueno, la mayoría de mis obras yo las hago con mi compañía, entonces cada uno de esos roles ya tiene nombre y apellido antes de que yo los escriba, incluso, cuando lo estoy concebiendo. Y obviamente hay un papel para mí, porque yo escribo para actuar, me pasa mucho eso. Entonces, creo que por ahí quizá viene esa intuición ya plasmada en el texto. Pero está con anterioridad, no, hasta ahora no he necesitado dilucidarlo, ¿no? ¿Existe alguna diferencia entre el proceso de documentación o de investigación entre una novela y una obra dramatúrgica? No, para nada. Yo creo que eso es lo único que tiene probablemente tienen muchas cosas en similitud, pero yo en general el trabajo escritural siempre y creativo en general siempre lo emprendo a partir de archivos. No sé, siempre digo, no soy muy original, no soy muy creativa, siempre parto de la realidad. O sea, siempre hay algo que me robo de la realidad y que necesito investigar, y eso normalmente es un archivo que puede ser de la historia colectiva o un archivo quizá más personal, y esos archivos primero se investigan bastante, ¿no? A veces esas investigaciones duran años, porque son archivos, o sea, digo, investigaciones que hay que emprender en la biblioteca, en archivos judiciales, ir a buscar, a recopilar información, testigos, fuentes. A veces son, dependiendo del material, es más o menos larga esa investigación, pero en todos los casos siempre existe
una investigación. Y cuando ya esa investigación ha sido más o menos ejecutada, digo más o menos porque no para hasta el final de la escritura, ya me siento in the mood, para decirlo, como para empezar a escribir. Y esa investigación también me va dando las luces de cómo voy a emprender la escritura también, ¿no? Y eso pasa lo mismo en el teatro o en la literatura, ¿no? Lo mismo. Aprovechando esta vista maravillosa que tenemos desde el Teatro El Puente de la ciudad de Santiago y de fondo el sonido del río Mapocho, ¿de qué manera la ciudad influye en las historias que cuentas? Sí. ¿Cómo lo percibes? Sí, primero decir que claro, que acá es preciosa la vista que tenemos, preciosa, digo preciosa porque contiene la ciudad, contiene el núcleo de la ciudad. Probablemente esta ciudad no sería esta ciudad si no es por este río, ¿no? El río Mapocho, ¿no? El río Mapuche, hay que decirlo, porque ese es su nombre original. Era el río de los mapuches, ¿cachai? Por eso se menciona así el río Mapocho. Entonces, claro, estamos en el centro, en el origen de todo. Esto es casi como el ombligo de la ciudad, ¿no? Y es bonito porque es un ombligo cochino, una hebra cochina, inmunda, café, creo que traduce mucho lo que somos, ¿no? Incluso si podemos ver como lo que contiene la ribera del río, o lo que este puente es también, ¿no? Que ha sido un poco puente, que ha sido un poco restaurante en algún momento de la historia y que ahora es un lugar para recopilar el imaginario de la ciudad y del país también, y que vemos los ventanales, hay grafitis, estamos en medio de todo, ¿no? Aquí tú mismo lo decías, se escucha el río. Ahora no lo escuchamos, pero muchas veces se escucha el murmullo de la marcha en la calle, la gente pasa por encima. Esta es la efervescencia de la ciudad, ¿no? Se me olvidó la pregunta. ¿Cuál es tu relación, mi relación con la ciudad? Claro. ¿Y cómo aparece en tu trabajo, ¿no? Claro. Es que me interesa mucho porque creo que la imagen de este puente es un poco como me siento también en relación a la escritura y a la traducción de la ciudad en la escritura, ¿no? Como la idea del puente. Creo que para mí la ciudad, la cartografía, no solamente concreta de la ciudad, sino que imaginaria de la ciudad, me interesa mucho y me despierta en el momento de escribir. Creo que somos un poco las ciudades que habitamos, ¿no? Y las ciudades, por supuesto, son un poco lo que nosotros somos. Estamos muy enredadas con las ciudades. Y eso lo podemos observar cuando viajamos, ¿no? Cuando viajamos, como vamos normalmente de turistas o vamos con el ojo más abierto, nos damos cuenta cómo las ciudades tienen su energía, cómo se mueven y observamos las ciudades. Cuando habitamos nuestra propia ciudad, observamos menos porque es como el pez en el agua, el pez no ve el agua. Nosotros no vemos del todo Santiago porque contenemos a Santiago, ¿no? Respiramos Santiago, somos Santiago. Y a mí me interesa justamente esa observación en la escritura también, poder verla porque me interesa observarnos, ¿no? Es una pregunta muy básica y casi naif, pero ¿quiénes somos? ¿No? Me interesa pensar en quiénes somos y la ciudad tiene mucho que decirnos en relación a eso. Y claro, también se me están enredando las imágenes estando aquí, me vuelvo un poco loca, pero yo acá en el puente, la primera vez que estuve aquí en el puente como en el escenario, no como espectadora, fue lanzando mi primera novela que se llama Mapocho. Y elegimos este escenario por lo mismo, probablemente por lo que ustedes han elegido también este escenario para montar el programa, ¿no? Que estamos aquí en el corazón de la ciudad, que la ciudad está de testigo del rito que estamos haciendo. Y claro, todo eso se enreda para mí en el momento de la escritura también, ¿no? Pertenecer, observar, mirar, dar testigo, dar testimonio de esta ciudad. ¿Lees poesía, Nona? Muchísimas, sí. ¿Qué te produce la poesía? ¿La usas para tus personajes o para escribir? Sí, a ver, digámoslo, si somos pragmáticas, claro, yo no soy poeta, yo no trabajo como poeta, le tengo mucho respeto a la poesía como para, aunque alguna vez escribí poesía, sobre todo al inicio, pero evidentemente que el trabajo que hago
tanto para el escenario como para la narrativa, para mí es un trabajo poético. O sea, es ahí donde intento, lo que quiero hacer es poesía desde otro espacio, que quizá no es el verso, ¿no? Pero las escenas contienen la estructuración de la escena, la manera de concebir. Para mí, si no es desde ese espacio que es la poesía, que es la magia de la poesía, ¿no? Y que para mí la poesía es lo que de alguna manera traduce toda la buena creación. No me interesaría mucho esto, ¿no? Es ahí donde la escritura por la escritura, o la escritura que representa única y exclusivamente, o que reportea, y esto no lo digo como ninguneando otras áreas, ¿no? Pero a mí me interesa la poesía y traducir esa poesía en las cosas que hago, aunque no trabajo con el verso. Esa es la verdad. Sí, es verdad, porque la poesía es un poco como que podemos verla en todos lados, Sí. en cualquier obra. La poesía es la magia negra que contiene toda buena creación. Eso que hace que exista un buen puente, voy a volver a la metáfora, entre nosotras y lo que leemos, lo que vemos, no solamente en un escenario, en una película, en una obra visual, en una pieza de danza, en una ópera. Cuando se genera ese match, cuando está... ahí está la magia negra, ¿no? La magia negra operó, la alquimia operó. Yo creo que la alquimia y esa magia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con la poesía, Total. con la construcción de esa poesía, que por supuesto se construye, no es azarosa. ¿Quiénes podríamos decir que son tus escritores favoritos, a los que quizás vuelves de vez en cuando la poesía ya es demasiado abrumadora? Y no me refiero solo a la poesía, escritoras y escritores de novela. Bueno, habría imagínate, llevo tanto tiempo escribiendo y la lista es larga, ¿no? Y a veces como que dependiendo de lo que uno necesite, uno vuelve a ciertas autorías. Pero me voy a poner bien nacional porque me gusta hacerlo. Y hay autoras y autores que para mí son imprescindibles y los que cuando a veces pasa que uno necesita encender la pluma, ¿no? Está ahí como encender la palabra, el lenguaje, más que el deseo. Y yo siempre vuelvo a Droguet, por ejemplo, cualquier cosa, abro y entro ahí, Aline, por supuesto, la Diamela, la Elvira Hernández. Son autores que como que me abren. Don Juan Radrigán, para mí es fundamental también. Creo que no sería escritora si no hubiese visto las obras de Juan alguna vez cuando era muy joven en los escenarios del Santiago de los 80. La María Luisa Bombal. Obviamente se me van a quedar gente afuera, ¿no? Pero son mis autorías que yo, a las cuales Donoso, evidentemente Donoso. Vuelvo al Obsceno Pájaro en la Noche, a veces cuando estoy enredada y no me salen las palabras, ¿no? Digo, ¿qué hago para que fluya? Y ahí cualquier página de Donoso en general también me enciende, ¿no? Esas autorías a mí me siento como... Esa es mi familia, aunque ellas y ellos no lo sepan, ¿no? Sí. Y eso desde el punto de vista nacional, pero también tienes autores favoritos del mundo. Sí, por supuesto. Y a lo mejor ahí me gustaría mencionar a autorías que son contemporáneas y que a mí me encienden mucho también. Por ejemplo, voy a hablar de la en qué estoy ahora. Me ha tocado leer, por ejemplo, la Vivian Gornick, que es una gringa fantástica que yo no había tenido la posibilidad de leer porque no leo muy bien inglés, y ahora se tradujo toda su obra y este año ha sido para mí una especie de ladrillazo de Vivian Gornick y ha sido fantástico leerla. O sea, qué lindo. También me ha pasado con la Annie Ernaux, premio Nobel en su momento, que yo ya la venía espiando hace rato, que gracias al Nobel también como que su obra llega de manera muy radical, y leerme toda la Annie Ernaux ha sido fantástico, ¿no? También esos ladrillazos de literatura que son fantásticos. Digo, es tan bonito también cuando uno puede leer de corrida toda la obra de una autora, ¿no? Eso me ha gustado mucho también. Hay una autora que siempre la menciono últimamente, porque creo que acá en Chile todavía no la leemos como debiésemos de manera popular, que es la Cristina Rivera Garza, autora mexicana, que tiene una obra contemporánea y maravillosa, o sea, realmente maravillosa, que debiésemos estar leyéndola todas. Creo que es un nicho todavía muy chiquitito el que está leyendo a la Cristina Rivera, y es una gran autora.
ya podría seguir hasta... Pero bueno, ahí lanzo algunas cosas, ¿no? ¿Qué prefieres, Nona? ¿Leer o escribir? Mira, hay momentos en los que prefiero leer y hay momentos en los que prefiero escribir. Muchas amigas o amigos escritores siempre dicen, no, yo preferiría leer. No, yo no. La verdad es que no. Claro, hay momentos y momentos, ¿no? Y creo que cuando uno lee también, no puedo deshacerme de la escritora que soy cuando leo. También estoy leyendo desde ese espacio, ¿no? Y observando lo que quien escribió hizo, ¿no? Es como una deformación profesional que nos hace disfrutar más la lectura o también complicarnos más con la lectura que hacemos. Pero para mí el goce de escribir es enorme. O sea, yo lo paso muy bien cuando escribo, aunque sea difícil y aunque eso lleve también sufrimiento, entre comillas, porque también uno padece la escritura, pero para mí todo eso está envuelto en el goce. Yo lo paso muy bien, probablemente si no, no lo haría, ¿no? Tan masoquista no soy, ¿no? Pero me gusta mucho escribir, no sé no hacerlo, no sé no hacerlo. Sí, yo estaba pensando que muchas veces en las escuelas de periodismo, de literatura, también sucede esta idea de que profesores o profesoras también les dicen, ustedes no van a ser escritores, así que lean, ¿no? Y un poco es lo mismo, leer y escribir de alguna manera para alguien que le interesa la literatura puede llegar a ser lo mismo. O sea, yo creo que no puedes escribir si no has leído. No puedes escribir si no estás constantemente leyendo y si no contienes en tus lecturas la contemporaneidad, ¿no? de lo que se está haciendo también. Yo creo que eso es súper importante para quien escribe. Pero puedes ser un lector que no escriba. O sea, digo, no es sine qua non. Pero yo sí creo que no puedes escribir si no lees. Y eso yo creo que es un síntoma de la época también. Yo veo mucho, lo veo por los talleres, por todo aquello, mucho interés en escribir, pero poco interés en leer. Entonces no hay antecedentes, no hay de dónde escribes, ¿no? Yo creo que hay algo que para mí es fundamental en el ejercicio de la escritura, ¿no? Y es que no es un ejercicio del yo con el yo, es un ejercicio donde el yo se transforma, otra vez la metáfora, en un puente entre la realidad y la realidad. O sea, robamos algo que está aquí, o más bien recolectamos algo, tomamos algo que es parte de la realidad de la plaza pública, lo reciclamos en nuestra máquina, en nuestra fábrica que somos y lo volvemos a ofrendar a la realidad. Y para eso nosotras también tenemos que contener la realidad, la contemporaneidad, lo que se ha hecho, las escrituras contemporáneas. La Gertrudis Stein decía, la única obligación de un escritor o una escritora contemporánea es ser contemporánea de su contemporaneidad, digamos. O sea, no podemos escribir solas, perdidas en el tiempo y en el espacio, sin saber dónde estamos pisando. Y eso no solamente es estar anclada a la realidad, digo, mediática, sino que también a dónde está la escritura en este momento que yo estoy escribiendo. Y ahí yo veo bastante poco interés de parte de la gente que está partiendo en la escritura de eso. Entonces, normalmente parten pensando que están descubriendo la papa, una gran joyita porque están hablando de un tema y tú les dices, mi amor, esto lo han trabajado estas 500 personas antes que usted. Entonces, no es un problema que usted lo haga, el tema es que tiene que tener claro estas 500 versiones para usted proponer algo nuevo. Y eso es súper importante y ahí la lectura para quien lee, para quien escribe es fundamental. Y no solamente la lectura, voy a agregar la lectura de todo lo que se ha hecho, no solamente el libro, sino que toda creación. Totalmente. Y aparecen estos nuevos formatos también, ¿no? Como la twitteratura, lo leí por ahí, que es como la gente que escribe para Twitter o para, no sé, redes sociales. Sí, por supuesto. Es como una nueva mirada también, ¿no? Sí, o sea, y pensemos en los memes también. Yo creo que los memes ahí, evidente que no todo Twitter ni no todo meme, pero ahí hay ciertos lenguajes que son epocales que hay que atender porque ahí algo está pasando. Súper interesante también y súper expresivo, ¿no? Totalmente. ¿Qué piensas de los nuevos formatos para la poesía o para la escritura, ¿no? Como, bueno, ya hablamos de los Twitter, están los memes, están estas poesías o proyecciones de palabras o de frases. Sí. ¿Qué piensas de estos nuevos formatos? Me parece fantástico. O sea, yo creo que en ese sentido la escritura
se derrama en muchas otras áreas que son contemporáneas y que por supuesto hay que experimentarlas, ¿no? Esto no... La escritura en general es algo tremendamente móvil y cada época la va asumiendo y la va desarrollando en sus propias plataformas y ahí la historia nos dirá qué funcionó y qué no funcionó de eso, ¿no? Por supuesto me parece estupendo. También ahí hay una mixtura con el arte, ¿no? Como claro, con el arte visual. Con el arte visual. Sí, sin duda. Y está muy bien. Y también literariamente hablando ocurren también estas mixturas y estos artefactos literarios también que van incorporando archivos, fotografía, arte visual y se transforman en libros también. Y a mí toda esa hibridez a mí me interesa mucho en términos de formato también. Creo que me he ido desarrollando en esa área, pero siempre en el libro, ¿no? O sea, es ahí donde intento meter esos nuevos formatos, ¿no? ¿Qué piensas de las nuevas herramientas también para escribir como usar la inteligencia artificial, ChatGPT? ¿Qué piensas? Mira, el tipo de escritura que a mí me interesa, creo que no se lleva bien con eso, ¿no? Porque no poseen, la magia negra no está ahí. Ahí no existe la magia negra y nosotras lo que intentamos es convocarla, ¿no? Encender esa poesía y yo creo que ahí la inteligencia artificial o el chat se quedan fuera de ese circuito, ¿no? Lo que no me hace pensar que sean buenas plataformas para otro tipo de trabajos, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la creación que a mí me interesa, voy a ser más reduccionista en ese ámbito, creo que no tiene mucho que ver. Tampoco me preocupa, o sea, no digo, oh, ¿qué va a pasar ahora? No, porque es imposible que entre aquí, no tiene cómo entrar, La alquimia nunca, hay algo muy bonito, la alquimia contenía como parte de la receta alquímica el punto de vista del alquimista. Eso el chat ni la inteligencia artificial lo tienen. Es algo que solamente podemos tener las personas que nos dedicamos a eso, aunque ese punto de vista sea bueno o malo, ahí hay millones de alternativas al respecto, pero es el ojo que mira y es súper importante y eso no existe en lo otro. O sea, un algoritmo no tiene esa posibilidad. Entonces no es algo que me preocupe. Totalmente. Oye, Nona, recordando un poco lo que fue el estallido social y desde este punto de vista, ¿no? Como con la ciudad. Este escenario, además, que fue ¿no? fundamental. Que también este lugar fue una especie de hospital, donde se atendieron muchas urgencias. Sí. Bueno, recuerdo que en esa época nos visitó la Patti Smith. Yo estuve en ese lugar. ¿En serio? Sí, cuando ella vino. Sí. Y le preguntaron a la Patti quién era una de sus escritoras favoritas de Chile. Y ella te nombró. Sí. Y tú estabas ahí. Imagínate. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Fue súper lindo, fue muy lindo, muy inesperado por lo demás, no. ¿Quién me iba a imaginar algo así? Y yo creo, siempre lo digo, son como esos regalitos que la literatura o la creación da, que se atesoran solamente, ¿no? Había tenido, cuando ella leyó, porque ella había leído un libro que yo creo que lo leyó justamente porque venía a Chile, ¿no? Debe haber ido a su librería, que la conozco muy bien por lo demás, la librería a la que va, y de haber dicho, a ver, ¿qué hay de Chile? Porque voy a Chile. Y le pasaron justamente la traducción de Space Invaders, que es un librito muy cortito mío. Y cuando ella lo leyó, posteó algo al respecto, y fue, claro, ahí reventaron mis redes, todo el mundo me decía, mira, la Patti escribió sobre Space Invaders. Pero claro, no, de ahí a que fuera a hablar sobre el libro acá fue muy inesperado y muy lindo, fue súper lindo ese... Yo creo que en medio de la locura que estábamos viviendo, yo misma no lo logré traducir bien, ¿no? Pero a la luz del tiempo es un súper regalo, claro que sí. Sí, increíble. ¿Tú pudiste conversar con ella después o fue solo ese momento cuando te invitó? No hablamos después porque tenía una agenda súper estrecha ella en ese momento y a veces la verdad es que yo soy muy tímida, todo el mundo me dice, tú tienes que escribirle, tienen que... No, qué vergüenza más grande, no me puedo llegar a morir. Pero por redes, tú te vas a reír, pero por redes ella me habla. Entonces cada vez que ella me habla, me manda mensajitos, por supuesto que entramos en diálogos cortitos y muy nice, pero imagínate
imagínate que Patti me habla cada tanto y me pregunta cómo estoy, o de pronto postea mis obras. Cuando veo un posteo, ella le pone like y lo repostea. Qué maravilloso. Yo con eso estoy, pero súper feliz. Siempre he sido una gran admiradora de su trabajo. Y no solamente su trabajo, de lo que ella es. Yo quiero ser, siempre he querido ser como Patti Smith. Entonces nada, podría morir tranquila en algún ámbito de mi vida, ¿no? Sí. Oye, Nona Fernández, quiero darte las gracias por haber venido a Poéticas del Puente en esta versión número 1, con esta mirada. La gente del Teatro del Puente, por supuesto, que te considera como de la casa. Por supuesto, yo me siento de la casa, sí. Así que nada, muchas gracias por venir y espero que en tu vida como escritora siga proliferando. Muchas gracias. Y gracias por el programa también. Y como soy de la casa, también tengo que agradecer que ocupen esta casa que es tan particular para hablar de creación, ¿no? Muchísimas gracias.